Y desde esa confianza plena, en esa sensación interna, en esa información difusa que a ella le llega, ella con absoluta fe en eso, le dice, ¿a ti qué te pasó? Y pasamos a la siguiente sesión, a la siguiente escena, a la última, en donde están los dos sentados, ella lo está mirando fijamente a él, y ante esa pregunta, él vuelve la cabeza, se gira, es como demasiado directo, es demasiado penetrante el comentario, es directo. Entonces él, esto lo expresamos mucho en terapia gestal, es como queda de alguna manera tocada. Es decir, la verdad del otro tiene un poder de penetración grande en House, que si habéis seguido la serie, pocas veces cuenta algo íntimo de él. ¿De acuerdo? Es decir, saca todos los trapos sucios de todos los demás y deja a todos los demás absolutamente en evidencia. Prácticamente es un rompedor de inocencias, ¿no? Todo el mundo hace cosas por ahí en el hospital y los pacientes que en principio son como altruistas o como desde la bondad, y él siempre descubre la parte perversa desde donde las personas actúan. No, prácticamente es un especialista en romper la inocencia de las personas, en sacarlos de su falsedad y en decirles, mira, no vendas algo tan bonito, que en el fondo hay una cosa muy sucia detrás de lo que haces, ¿no? Él es un experto en esto y él no se pone nunca en juego. Pero esta mirada, esta expresión, a mí me violaron, ¿y a ti qué fue lo que te pasó? Es como de repente lo toca. Él se gira, no puede mantener la mirada. No puede mantenerse en contacto con la persona. Agacha la cabeza y entonces él toca con su verdad. Y él expresa, lo que te conté era verdad. Pero ahí ya está hablando. Ahí ya él está hablando desde sí, desde su sufrimiento. Ahí él está en contacto con su dolor. Y entonces le confiesa, es verdad lo que te contó, pero no lo que te conté, pero no fue mi abuela, fue mi padre. Y él agacha la cabeza, y ahí en ese instante él está recuperando su dolor. Él ahí no está ajeno a lo que vivió, sino que está en contacto con lo que vivió. Entonces ella percibe que él se pone en contacto con su propio sufrimiento, con su propio dolor, y de repente ella le cae una lágrima. ¿Os disteis cuenta de ese detalle? Él le cae una lágrima, su voz cambia completamente, y ella entonces le dice, ahora sí quiero contarte. Y empieza a contarle cómo ocurrió su violación, y en ese momento la cámara empieza a separarse, comienza la música y se ve desde lejos los dos sentados, y ya se supone que ella le cuenta a él cómo fue su violación. Pero ya no importa, ya no importan los detalles, ya no importa la historia, ya se abrió la comunicación verdadera y genuina entre ellos. Eso ya para ella es sanador, porque ella está pudiendo abrir su dolor, está pudiendo expresar emocionalmente el dolor por su violación. Ella está pudiendo llorar y está pudiendo poner palabras a la experiencia, y otra persona está pudiendo ser receptora de ese dolor. Alguien en quien ella confía, porque ella entiende que él tiene un dolor parecido al suyo. Entonces ella ya no está frente a un vacío, ella ya no está sola, ella ya es una persona frente a una persona en contacto con su dolor, con una persona en contacto con su dolor. Y eso es un encuentro auténtico. Las dos personas están de verdad, no están solas, una frente a la otra. Algo muy común en nuestras relaciones habituales, que aunque estamos acompañados por otras personas, realmente estamos muy solos, porque cuánto de lo que vivo, cuánto de lo que siento, cuánto de lo que me pasa, incluso con esas personas que tengo
a diario junto a mí, está no expresado, está no dicho, pero está jugado, con enfados, con ironías, con giros de cabeza en determinados momentos diciendo no escucho, con mil formas que hay de jugar en la relación sin estar expresando lo que realmente está ocurriendo, ¿me seguís? Entonces esos son encuentros solitarios, no hay un otro ahí que puede recoger lo que siento, no estoy ahí puesto delante del otro para recoger lo que me puede decir. En realidad son dos personas que mantienen una relación, pero que es una relación vacía. Hay una relación quizás social, quizás de conveniencia, quizás estratégica, quizás porque una persona es dependiente de la otra y se mantiene ahí, o porque tiene miedo a quitarse de la relación, o porque es demasiado joven y es una relación de dependencia con unos padres o con unos familiares, o porque es una relación de pareja y hay una dinámica establecida, pero ninguno de los dos sabe qué le pasa realmente al otro, y es una dinámica y al final la relación se rompe, pero nadie sabe realmente qué pasó, qué le pasó a uno, qué le pasó a otro. Es decir, nuestras relaciones, básicamente, en la mayoría de los casos, no siempre en un componente muy alto, son relaciones no auténticas. En terapia gestal, lo que se pretende conseguir en el encuentro terapéutico es un encuentro de autenticidad. Por eso, en terapia gestal decimos que el terapeuta gestáltico no es un técnico. ¿Qué queremos decir con no es un técnico? Queremos decir que no es una persona que haga una entrevista a un paciente, una entrevista estructurada o semiestructurada que vaya siguiendo protocolariamente con un ordenador o con un cuadernillo preparado a tal efecto, para finalmente obtener por las respuestas que ha ido dando la persona un diagnóstico psicopatológico tipo DSM-4, por ejemplo. Pues esta mujer o este hombre pues tiene un episodio depresivo mayor. ¿Ha tenido antes? Pues entonces estamos hablando de depresión, más de 6 meses, menos de 6 meses, tales síntomas, no tiene, cuadra, no cuadra, entra en esta categoría, sí o no, tiene también cosas de ansiedad, síntomas, entonces no es ansiedad generalizada, no es tal, no es depresión tal, pues entonces trastorno depresivo ansioso mixto, como sea. ¿Me seguís? Es decir, y entonces una vez que tengo ese diagnóstico digo, pues 10 sesiones con tal protocolo, una intervención de tal tipo. A ver, eso sería una intervención más de corte más técnico, una intervención más desde un protocolo, desde una especie de procedimiento preestablecido más allá de las dos personas. ¿Me seguís? A ver, y no es que esto no sea válido, que lo es, de hecho es una práctica habitual, es una práctica común y tiene pues el efecto que tiene. No estoy diciendo con esto que esto no valga y la terapia gestal sí vale. Lo que decimos es que no hacemos eso. Pero claro, ¿qué es lo que hacemos? En terapia gestal se trabaja más como en la línea de lo que ha ocurrido en esto que os he mostrado. Como la persona que se pone frente al paciente no se pone en un lugar técnico o en un lugar como por encima del paciente. Se pone en un lugar de, ahora en este encuentro es a mí, a quien le toca acompañarte en tu proceso. ¿Me seguís? Es como yo voy a hacer de terapeuta, tú vas a hacer de paciente, tú eres quien viene a consultarme a mí. Ahí hay una jerarquía, obviamente, porque el terapeuta no es quien está explorando sus asuntos, no es el que está poniendo en juego sus dificultades en la vida, es el paciente, es la otra persona. Pero el terapeuta es una persona que se sabe a sí misma también con dificultades.
Es una persona que ha hecho un proceso personal de terapia en donde ha podido ver su sufrimiento, donde ha podido ver su dolor, donde ha podido ver todo lo que le ocurrió en la vida y de alguna manera está involucrado en un proceso de alcanzar mayor bienestar en relación a esos aspectos difíciles de su vida. ¿Me seguís? Y desde ahí se pone frente a la persona y busca un encuentro con la persona en donde la verdad de ambos emerja, donde se pueda abrir un canal de comunicación de autenticidad, donde la persona que está con dificultades en la vida pueda abrirse a expresar profundamente cuál es su dolor, cuál es su sufrimiento, cuál es su malestar. Lo que se busca es que la persona pueda encontrar en el terapeuta un otro que puede escuchar su dolor, que puede escuchar su sufrimiento, como este encuentro que se da. Y muchas veces en terapia gestal se produce eso que se llama en un contexto clínico como autorrevelación. Es decir, muchas veces el terapeuta en el encuentro con el paciente, en el contexto de la terapia gestal, se está poniendo en juego también. Es decir, el terapeuta gestal forma parte del encuentro, lo que siente, lo que vive, lo que le ocurre, cómo está él en relación al asunto que está abriendo la persona, eso forma parte del encuentro. Es decir, no es un encuentro aséptico, no es un encuentro en donde el terapeuta no muestra nada de sí, muy al contrario, en el encuentro terapéutico y gestal, el terapeuta es alguien que se pone en juego. No solo se pone en juego, sino que es el propio terapeuta la herramienta de trabajo. ¿Cómo? Escuchándose a él, en relación a lo que pone en juego el otro. Es decir, esa comunicación no verbal que decíamos antes, eso es lo que intenta potenciar al máximo el terapeuta en gestal. Todo el trabajo de formación en terapia gestal, que dura aproximadamente dependiendo de la estructura de los diferentes institutos de formación en España, entre 3 y 4 años. Son el mismo número de horas, pero repartidas en diferentes formatos, pero aproximadamente entre 3 y 4 años, es todo un trabajo terapéutico. Es decir, el trabajo de formación de un terapeuta gestáltico no es un trabajo de estudiar psicopatología, de estudiar diagnóstico, eso se supone que la persona ya lo hizo, ya hay un contexto académico, ya hay unas clases magistrales, ya hay toda una estructura organizada para que una persona pueda adquirir el conocimiento psicológico fundamental que se tiene en la psicología tal como es en estos momentos. Ya la persona estudió psicopatología, ya la persona estudió entrevistas, ya la persona estudió pues todo lo que se estudia en la carrera. Y entonces, cuando la persona se forma en terapia gestal, la persona se forma no ya en esta serie de cuestiones académicas, sino que lo que se forma es en un encuentro terapéutico. Algo como lo que vamos a hacer en el taller. El taller que vamos a hacer esta tarde y mañana va a ser una muestra, una pincelada de lo que se hace durante 4 años en la formación de una persona como terapeuta gestáltico. ¿De acuerdo? Que es abrirse, es buscar cuáles son las dificultades propias, qué me hace sufrir, cuál es mi dolor, con qué cosas no me manejo bien, qué pasa cuando siento celos con mi pareja, en qué entro, qué me ocurre, de dónde viene eso, cómo es que experimento eso, cómo que un hombre adulto y maduro, porque su pareja llega en lugar de a las 11 de la noche, llegue a la 1 de la mañana porque quedó a tomarse una copa con el equipo de trabajo de su empresa, cómo que esa persona entra en crisis o la llama corriendo por teléfono, ¿dónde está? ¿Cuándo viene? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Me siento mal, le echa la culpa a ella, pero esto no es la cosa que tiene que hacer una mujer, tú tienes que estar aquí, ¿qué hago yo aquí con el niño y tú en la calle tomando una copa? Pero esto donde se ha visto. Y ahí empieza toda una recriminación, pero hay un dolor profundo. Hay un dolor, algo le está pasando a esa persona que no está pudiendo asumir y que está poniendo fuera en la otra persona. Eso es lo que trabaja una persona en la formación de terapia gestal. ¿Me seguís? Es como, ¿cómo es que eso le duele? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la inseguridad? ¿Cómo aprendiste a tener miedo de la libertad de una mujer?
de que la mujer elija dónde está, cuándo está, con quién está, hasta qué hora, en qué momento. ¿Cómo es que tú no puedes estar maduramente con una mujer en el ejercicio pleno de su libertad y tú hacer un ejercicio pleno de la tuya? ¿Cómo es que tú no puedes estar? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estás con esa inseguridad? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la fantasía catastrófica que te viene de lo que puede ocurrir? ¿Qué pasó en tu vida que tú has llegado a este momento con estos miedos, con estas dificultades? Te hace mucho sufrir, fuerzas la relación, echas la culpa a la otra persona, pero en realidad es no asumir tu propia dificultad. ¿Qué pasa si asumes tu propia dificultad? Eso es el trabajo terapéutico, eso es lo que se hace en la formación de terapia gestal. Entonces, en la formación de terapia gestal, la persona lo que hace es un trabajo íntimo de autoconocimiento de todas sus dificultades, y eso es lo que le da un andamiaje para ponerse delante de otra persona y poder estar en un encuentro íntimo de escucha amplia, en donde la persona me va a contar su vivencia, porque de alguna manera el terapeuta ya hizo todo un proceso por el cual puede ponerse abierto a escuchar ciertas cosas dolorosas, porque puede escuchar su propio dolor. Es decir, un terapeuta que no está en contacto con su propio dolor o con su propio sufrimiento y que de alguna manera ha montado estructuras intelectuales o racionalizaciones o artilugios para escapar de su propio dolor, no, a mí no me pasa nada, las cosas es que son así. ¿Me seguís? Entonces, si esa persona está rechazando su propio dolor, cuando una persona se pone delante y está sufriendo en la vida, ¿cómo esa persona va a poder abrir su corazón, su estómago, su vientre, su pecho, para poder escuchar el dolor de esa persona y poderla acompañar? En que pueda expresar emocionalmente su dolor cuando esa persona no puede estar con el suyo propio. ¿Me seguís? Entonces, el trabajo de formación de un terapeuta gestal es la de abrir el propio dolor, la propia dificultad. Es como afinarse, de alguna manera, ¿no? Es como si la persona fuera un instrumento musical muy complejo, con infinidad de cuerdas, es como que todas las cuerdas se puedan tocar, como que todas las cuerdas puedan emitir su nota. ¿De acuerdo? Entonces, la nota del dolor, la nota de la alegría, la nota de la vergüenza, la nota de la timidez, la nota... Es decir, todos eludimos muchas emociones, por algo. Si una persona me habla de eso, la voy a sacar de ahí, la voy a quitar de ahí, no la voy a escuchar, le voy a dar una explicación teórica del tipo Hoofd. Caramba, era holandesa. En holandés, abuela es Oma, la seguí llamando Oma. ¿De qué estamos hablando? No, ella está en contacto con una cosa que no tiene nada que ver con eso. Ahí no hay encuentro, ahí no hay terapia, ahí no hay escucha, ahí la otra persona no se siente vista, no se siente escuchada, no siente que lo que tiene que expresar, lo que le está doliendo en la vida, hay un otro frente a ella que puede sostener eso. ¿Me seguís? Pero eso no es solo una dificultad en un encuentro terapéutico, eso es una dificultad con la propia pareja, es una dificultad con los propios hijos, con los propios padres, con los propios amigos. ¿Me seguís? La formación de terapia gestal es por esto que muchas veces, en la inmensa mayoría de los casos, está abierta a personas que no quieren ser terapeutas o que no son psicólogos y que quieren convertirse en terapeutas. La formación de terapia gestal normalmente está abierta a cualquier persona que quiera hacer este proceso terapéutico. Luego, el que es psicólogo o el que tiene los estudios suficientes o las titulaciones suficientes o tiene los requisitos que el Ministerio de Trabajo impone para el ejercicio profesional de la terapia psicológica, pues podrá convertirse y utilizar todo ese bagaje de autoconocimiento para ponerse frente a otra persona legalmente. Pero hay muchas personas que hacen la formación que no tienen la intención de hacer eso en el futuro, que a lo mejor no tienen ni siquiera la titulación pertinente para poder hacer eso legalmente, pero no lo quieren, ni lo necesitan. A lo mejor son educadores, o trabajan con niños, o a lo mejor es una matrona que trabaja en un hospital y está trabajando con pacientes, y de alguna manera, sin cambiar su contexto profesional, va a hacer uso de ese andamiaje que ha construido para sí en la vida como soporte para que otros puedan apoyarse en él, como una posibilidad mayor de escucha. ¿Me seguís? Entonces, por eso en terapia gestal se pueden formar enfermeros, se pueden formar trabajadores sociales, se pueden formar personas de muy diferentes ámbitos profesionales,
porque lo que la terapia gestal da es una estructura interna de sostén del propio sufrimiento y del propio dolor que todos acarreamos en la vida. Y eso es lo que crea un bagaje indirecto, ojo, porque lo primero es lo propio y después, cuando puedo con lo propio, entonces a lo mejor puedo estar para otro. Entonces, cuando uno considera que puede estar para lo otro y tiene los requisitos legales para hacerlo, pues puede hacer el ejercicio profesional de la terapia gestal, pues como psicólogo. Pero otras personas es como incorporan la actitud gestáltica y desde esa actitud, desde esa capacidad de escucha, de ver al otro, de acompañar al otro, pues pueden hacer una intervención social, una intervención comunitaria, una intervención en educación, incluso en las organizaciones. Muchas personas cada vez más ya hay incluso una formación específica de terapia gestal en organizaciones que se imparte en Madrid. También hay una para quien trabaja con niños, por ejemplo, maestros que trabajan con niños pequeñitos, ¿de acuerdo?